Estimado profesor, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Joaquín Aliaga y junto a mi grupo compuesto por Miguel Leal, Patricio Marín y Benjamín Vera, vamos a exponer el día de hoy sobre la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de carácter autoinmune producida por autoanticuerpos que causan una inflamación de la glándula tiroides. Todo esto está relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en regiones donde hay déficit de yodo. Es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 10 a 1. La edad promedio de aparición de esta enfermedad es entre los 40 y 60 años. Si hablamos de prevalencia, sabemos que hay desde 0,3 a 1,5 casos por cada 1000 personas en el mundo. Hablando acerca del gasto público, el hipotiroidismo se encuentra asociado al GES, con un arancel de 31.880. Mi nombre es Miguel Leal y voy a continuar con la parte de fisiología de la enfermedad. Como mencionó anteriormente mi compañero Joaquín Aliaga, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides es el que se ve afectado en esta enfermedad. Este ejemplo del eje es un ejemplo clásico de un circuito de retroalimentación endocrina. La TRH hipotalámica, como podemos ver en la imagen, estimula la producción hipoficiaria de TSH, que a su vez estimula la síntesis y secreción de la hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas actúan principalmente a través de receptores de hormona tiroideo B2 por retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de TRH y TSH. El punto de ajuste en este eje que estamos mencionando lo establece la TSH. La TRH es un regulador positivo principal en la síntesis y la secreción de la TSH que es producida por la hipófisis. Al igual que otras hormonas hipofisiarias, la TSH se libera de forma pulsátil, al igual que, por ejemplo, el caso de la melatonina, y presenta un ritmo diurno, alcanzando su nivel máximo por la noche. Pero de manera distinta a las otras hormonas, estas elevaciones de la TSH son moderadas en comparación con esta otra. En parte porque la TSH tiene una semivida plasmática relativamente larga, de 50 minutos aproximadamente. Bueno, dentro de la glándula tiroides, para hablar un poco más a nivel celular, existen numerosos folículos esféricos compuestos de células foliculares tiroideas que rodean un coloide, que es de contenido de un líquido proteico con grandes cantidades de tiroglobulina, el precursor proteínico de las hormonas tiroideas. La superficie basolateral de la célula tiroidea se encuentra en oposición con el torrente sanguíneo, mientras que la superficie apical mira hacia el lobo folicular. La captación del yoduro es el primer paso crucial en la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, el yodo circulante pasa a la célula a través del mismo transportador que tiene el sodio. Entra a la célula epitelial de la glándula tiroidea y de ahí es transportado al lumen epitelial. Entonces, el yoduro desde aquí es transformado en yodo por oxidación, en el lumen del folículo tiroideo. Paralelamente a esto, ocurre que en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico se produce la tiroglobulina. Esta tiroglobulina contiene aminoácidos, entre los cuales está la tirosina. Entonces, el yodo se acopla a la tirosina formando la diyodtironina y la monoyodotironina. Estas, diyodtironina y monoyodotironina, se agrupan formando respectivamente la triyodotironina, que sería la T3, y la tetrayodotironina, que sería la T4. Estas entran junto con la tiroglobulina a la célula por endocitosis, donde dentro de la célula se encuentran con lisosomas que liberan lisoenzimas, que liberan a su vez la T3 y la T4 de la compañía de la tiroglobulina por efecto proteolítico. En consecuencia de todo este proceso, tenemos que la T3 y la T4 libre pasan a circulación sanguínea a cumplir su acción. Las hormonas tiroideas circulantes penetran en la célula por difusión pasiva y mediante transportadores específicos, como es el caso del transportador de monocarboxilato 8 o el del monocarboxilato 10, para poder ingresar a la célula. Las hormonas tiroideas, después de penetrar en la célula, pueden generar dos tipos de respuestas. Una a nivel genómico, que es por receptores nucleares, y una no genómica. El efecto genómico de la hormona se debe gracias a que tiene una gran afinidad por los receptores de hormona tiroidea, los TR, que hay del tipo alfa y tipo beta en el interior del núcleo. Tanto el TR alfa como el TR beta se expresan en gran parte de los tejidos, pero sus niveles relativos de expresión varían en los distintos órganos. Esta hormona entra al genoma y se libera un represor de genes. Activando un coactivador permite la acción de la hormona, un aumento en la síntesis de proteínas. Proteínas que intervienen en el crecimiento del organismo, por ejemplo, en el crecimiento de los huesos o en el desarrollo del sistema nervioso central. En este caso es particular, ya que, por ejemplo, si es que existiera una deficiencia congénita de la hormona tiroidea en el feto, no se desarrollaría a cabalidad el sistema nervioso y se produce el cretinismo. Estas proteínas producidas, además,
favorecen el metabolismo basal. Este resulta básicamente de la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto quiere decir que la hormona tiroidea estimula esta bomba, estimula el consumo de oxígeno y por tanto la producción de calor. Y por otro lado tenemos el efecto no genómico, que es generado mediante la estimulación de respuestas enzimáticas mitocondriales. Este efecto puede actuar directamente sobre los vasos sanguíneos y corazón a través de receptores de integrina. También existen diferentes tipos de isoformas, el TR-beta 2 y TR-alfa 2, que generan acciones de forma selectiva en otros órganos. Las hormonas T3 y T4 se unen con afinidad similar a estos receptores, sin embargo la T3 se une con 10 veces o incluso 15 veces más afinidad que la T4, mientras que la T4 se produce más que la T3. Mi nombre es Benjamín Vera y le voy a hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Como esta es una enfermedad autoinmune, es causada por una alteración de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos. En la mayoría de los pacientes, específicamente en un 85%, se encuentra el autoanticuerpo contra la tiroglobulina, que es una proteína precursora de las hormonas tiroideas, y contra la peroxidasa tiroidea, que es una enzima necesaria para la formación de T3 y T4. El inicio de esta enfermedad todavía no se puede determinar, pero se cree que es por anomalías de los linfocitos T reguladores. Se ha descubierto también que hay un importante componente genético. Esto se dice porque en general cuando esta enfermedad está presente, también están presentes otras enfermedades de origen autoinmune como la diabetes mellitus tipo 1. Este efecto genético sería un polimorfismo en los genes asociados a la regulación inmunitaria. Específicamente se habla del CTLA4, que es el antígeno 4 asociado a los linfocitos T citotóxicos, y PTPN22, que es la proteína tirosina fosfatasa 22. Ambas codifican respuestas de los linfocitos T reguladores. Un defecto en estos genes se asocia también, como dije, a enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué va a causar esto? La eliminación progresiva de las células epiteliales tiroideas por apoptosis y una sustitución del parénquima tiroideo debido a la infiltración de células y fibrosis. Tenemos tres mecanismos principales que contribuyen a la muerte de estas células tiroideas. El primer mecanismo a mano izquierda es la muerte celular mediada por los linfocitos TCD8, citotóxicos, que van a destruir directamente las células foliculares tiroideas. El mecanismo que encontramos en la parte del medio va a ser una muerte celular mediada por las citoquinas, una activación excesiva de los linfocitos T que va a condicionar la producción de citoquinas inflamatorias TH1, como por ejemplo interferón gamma, con atracción y activación de los macrófagos que va a producir finalmente el daño en el folículo. Y al lado derecho vamos a ver la unión de los anticuerpos antitiroideos, algo que es muy poco común, pero se va a acompañar de citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Todo este daño va a resultar en la inadecuada producción y secreción de la hormona tiroidea. Por lo tanto, va a generar un hipotiroidismo clínico o subclínico. Soy Joaquín Aliaga de nuevo y ahora voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico suele hacerse cuando los pacientes presentan síntomas de hipotiroidismo, en donde destaca el examen físico una tiroides de tamaño normal o aumentado, de consistencia firme y gomosa, indolora, con bordes netos y superficie irregular. También se ven otros signos de hipotiroidismo, como la piel seca, macroglosia, bradicardia, reflejos lentos y voz ronca. En los exámenes de laboratorio, como en un examen de sangre, es común la presencia de anticuerpos antitiroideos en sangre, como la antiperoxidasa y la antitiroglobulina. También se ve TSH elevada y tiroxina libre disminuida. Es muy importante preguntarle al paciente sobre la historia médica y familiar. Hay que saber si algún familiar del paciente tuvo alguna patología tiroidea, si el paciente estuvo o está con un tratamiento con un fármaco que pueda producir hipotiroidismo, como es el litio, la miodarona o la talidomida. También saber si el paciente estuvo expuesto a radiación en la zona del cuello o tuvo cirugías previas de tiroides. También hay que preguntar por otros síntomas de hipotiroidismo como el estreñimiento, la astenia o la intolerancia al frío. Y por último, es muy importante tener en cuenta que la tiroiditis de Hashimoto, en una primera instancia, se observa un aumento del tamaño de la glándula que es indoloro, que suele ser simétrico, asociado a un hipertiroidismo fugaz. Y esto después pasa a un hipotiroidismo mantenido con una disminución del tamaño de la glándula. Mi nombre es Patricio Marín y voy a hablar acerca del tratamiento. Tenemos que cuando se detectan anticuerpos elevados, pero la TSH y la tiroxina libre están en rangos normales, no se va a recomendar aplicar un tratamiento. En caso de que sí se requiera, el objetivo del tratamiento con hormona tiroidea es el de reproducir de la forma más cercana posible el funcionamiento normal de la glándula tiroides. Para esto se utiliza tiroxina T4 sintética, o también conocida como levotiroxina, la cual es idéntica a la producida por el organismo. Esto implica que los riesgos asociados solamente tienen que ver con el exceso o la baja de la administración. Cuando alguien comienza por primera vez a tomar la hormona tiroidea, la dosis inicial se escoge cuidadosamente basada en información como el peso de la persona, su edad y otras condiciones médicas. La dosis deberá ser luego ajustada por el médico para mantener la función tiroidea normal.
Su médico se asegurará que la dosis de hormona tiroidea sea correcta haciendo un examen físico y midiendo los niveles de TSH. El ajuste de dosis se va realizando con pruebas cada 6 a 8 semanas y cuando se logren niveles normales de esta hormona, se recomienda después hacer una revisión anual. El mejor momento para tomar la hormona tiroidea es a la primera hora de la mañana con el estómago vacío, ya que la comida en el estómago puede afectar la absorción de la hormona tiroidea, por lo que también se recomienda en la noche. No existe ninguna indicación para el uso de la T3 como tratamiento único para el hipotiroidismo, ya que el organismo no la regula y produce síntomas de hipotiroidismo. Se utiliza un periodo de prueba de 3 a 6 meses para determinar si el tratamiento combinado de T4 y T3 va a ser útil. Generalmente tiene los mismos problemas que T3 solo. Por lo tanto, es importante que las personas que toman la hormona tiroidea mantengan a sus médicos informados de cualquier cambio que hagan en sus medicamentos o en algún suplemento que estén tomando. Para el caso de embarazo, es importante considerar que es absolutamente segura de tomar, ya que es una hormona que produce el propio organismo. Bueno, en relación a la guía del MinSal para el tratamiento del hipotiroidismo, cuando la TSH tenga un valor que sea igual o menor a 10.000 unidades por litro, en el caso de la embarazada se va a iniciar con levotiroxina y después se deriva a endocrinólogo. En el caso de que no haya embarazo, se va a hacer un control de TSH y T4 en 3 meses. Si se normaliza, se hace control anual por 1 a 3 años. Si es que la TSH está elevada y T4 normal, se va a tener que hacer un control semestral. Y en el caso de que la TSH esté elevada y además la T4 esté disminuida, se va a derivar a endocrinólogo. Cuando la TSH está sobre 10.000 unidades por litro, en menores de 75 años, se va a iniciar con levotiroxina y la dosis va a depender de la cantidad de TSH que posea el paciente. En el caso de los mayores de 75 años, se va a iniciar con levotiroxina y luego se deriva a endocrinólogo.